Muy buenos días a todos, bienvenidos a una charla más del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia. El día de hoy nos enorgullece presentar a la doctora Andrea Valero, quien es administradora del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y nos va a hablar el día de hoy de la resolución 1024 de 2017 por la cual se establece el Sistema Nacional de Farmacovigilancia para medicamentos y biológicos de uso veterinario. Doctora Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos ustedes, es un placer estar acá. Muchas gracias. Doctora Andrea, cuéntanos un poco del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, qué lo motiva y de qué se trata. Pues el Sistema Nacional de Farmacovigilancia del ICA nace de la idea de la vigilancia que tenemos que tener con los medicamentos después de su comercialización. Todos sabemos que en el desarrollo de los medicamentos, antes de realizar su registro, se hacen una serie de estudios clínicos en donde se utilizan ciertos individuos, en este caso los animales, con unas características particulares y una población reducida, la cual no podríamos enfrentar realmente qué efectos adversos se podrían presentar. Entonces ya el Sistema Nacional de Farmacovigilancia lo que hace es vigilar sus medicamentos en su postcomercialización, en la cual vamos a vigilar la seguridad y vamos también a determinar la efectividad, que si ya lo definimos como tal, la efectividad ya lo vamos a ver es si ese medicamento real tiene un efecto en la población, en una población real, en una población que tiene diferentes características, en una población que puede tener varios medicamentos concomitantes a su administración, que podrían haber interacciones que en el desarrollo de sus ensayos clínicos no se pueden detectar. Entonces de ahí nace el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Gracias. Entonces hablamos de identificar todo lo que puede ocurrir a nivel de eventos adversos, y si hablamos de los eventos adversos en medicina veterinaria en cuanto a los fármacos, ¿qué tipos de eventos adversos pueden ocurrir? Los eventos adversos, antes de empezar con el tema de qué eventos adversos podríamos reportar, tendríamos que diferenciar cuando hablamos de la palabra evento. Cuando hablamos de la palabra evento, quiere decir que no le estamos dando la responsabilidad a ese medicamento biológico que se aplicó directamente, no, pero si ya hablamos de un efecto adverso, sí ya le estamos dando esa responsabilidad. Entonces, por eso dentro de la resolución siempre estamos hablando de eventos adversos, porque desde el principio, hasta que no le podamos hacer su investigación, no le podemos dar esa responsabilidad a lo que se le administró o aplicó al animal. Ya teniendo esa diferencia, ahora sí, los eventos adversos a reportar dentro de la resolución, entonces estamos todos los encaminados con los problemas en los animales. Entonces, si se colocó un biológico, si tuvo una reacción de hipersensibilidad tipo 1, o si tuvo una reacción local, o si se administró ya por vía oral algún medicamento, pues si hubo de pronto emesis, o si hubo rash cutáneo, bueno, una múltiple de causas que podrían estar desarrollados bajo la farmacología y toxicología del medicamento biológico que estemos utilizando. Esos son los problemas relacionados con los animales. Ya los problemas relacionados con las personas también es otro evento a reportar, es cuando de pronto pueden haber accidentes en el momento de vacunación o inhalación, o que cayó de pronto de forma accidental en un ojo. Todos estos eventos también se pueden reportar. Otro tiene que ver con el límite máximo de residuos, son los que tenemos que tener en cuenta el tiempo de retiro que tienen ciertos medicamentos para la población que hace parte de la cadena alimentaria. Otros tienen que ver con la disposición final que se haga con los medicamentos bajo control. Lo que estamos hablando de barbitúricos, de pronto de fenotiacinas, bueno, todos estos tipos de grupos de medicamentos que tienen que tener una disposición final de sus frascos y no desecharlos en cualquier parte. También tenemos los eventos
falta de eficacia, aunque sabemos que si un medicamento salió en el mercado es porque es eficaz. De todas maneras, al tener un desarrollo y al ya estar en una población real, podríamos ver de pronto algunas fallas de eficacia. Y también los eventos con el uso fuera de etiqueta, que es el uso fuera de etiqueta, lo que no está dentro del rotulado, lo que no se respeta de las indicaciones que dice dentro del rotulado. Esos son los eventos. Tanto los médicos veterinarios como los dueños de los registros sanitarios, como los importadores, ¿están obligados a reportar estos eventos adversos? Sí, todos, en este caso los eventos adversos los puede reportar cualquier persona. Pero pues si hablamos de los integrantes del sistema nacional, los integrantes literalmente pues está de primera la autoridad regulatoria, que es el ICA. Tenemos los titulares de registro de venta e importadores, y como tercero el reportante, que el reportante en este caso es muy importante. El reportante puede ser cualquier persona. Estamos hablando de una persona, puede ser el veterinario, puede ser el propietario de mascota, puede ser el ganadero. Cualquier persona que tenga conocimiento del evento adverso puede reportarlo directamente al ICA o reportarlo al titular, y el titular tiene que reportarlo a nosotros, al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Y ese Sistema Nacional de Farmacovigilancia del Instituto Colombiano Agropecuario va a tener entonces como integrante de esto, va a tener una serie de obligaciones como autoridad regulatoria. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, doctora Andrea? Claro, las obligaciones del Instituto Colombiano Agropecuario está en recoger toda esa base de datos que podríamos tenerla a través de los reportes que nos hagan el usuario o el titular, tener esa base de datos para poder estimar una prevalencia o una incidencia. Estamos hablando de incidencia de casos nuevos o prevalencia de casos que ya pueden ocurrir dentro de una población. Cuando ya tenemos de pronto una base de datos con un volumen harto que podríamos poder determinar estos parámetros, ya ahí sí podríamos emitir de pronto señales o de pronto una alerta. En este momento, pues por eso es estas capacitaciones y estamos dando a conocer estas resoluciones, precisamente para que todos tengamos conocimiento, y más los médicos veterinarios asociados a Convescol tengan conocimiento de que ellos directamente se pueden reportar al ICA, porque a veces pues con esto los salva un poco de la responsabilidad, o los colabora o les sirve de apoyo para mirar a ver si fue error del medicamento o fue un error de medicación. Eso sería. Ok, gracias. Por lo tanto, los titulares de los registros están obligados, junto con los importadores y por supuesto los médicos veterinarios, tenemos una responsabilidad entonces en este reporte de los eventos adversos. ¿Qué otras obligaciones tenemos los médicos veterinarios, los titulares de los registros y los importadores? Los titulares de los registros y los importadores, la obligación que tienen es, en el momento de presentarse el evento adverso, lo tienen que reportarlo al ICA con una forma que es la ideal para presentar estos reportes, que es la forma 3850, que la pueden descargar cualquiera de la página del ICA. Ellos, al reportar, los titulares y los importadores, al reportar estos eventos, ellos tienen la responsabilidad de realizar la investigación. Nosotros como ICA estamos como apoyo. En el caso de que requieran de nuestros conocimientos, de nuestra ayuda, les vamos a servir como apoyo a los titulares de registro de venta para realizar su investigación, pero la investigación principal e inicial la hace el titular o el importador del medicamento, el dueño de la licencia de venta, digámoslo así. Al realizar esa investigación, los importadores tienen un plazo que son de 15 días hábiles para darnos el informe final. ¿Qué es el informe final? Es el informe de causalidad. La causalidad, pues como lo dice más adelante de la resolución, pues la causalidad pues es la fuerza de asociación que vamos a mirar si realmente ese medicamento biológico que se aplicó fue el causante o el que desarrolló el evento adverso o no. Entonces,
al ellos determinar ya, enviarnos ese informe final, ese informe de causalidad, nosotros como grupo evaluamos si realmente esa causalidad, esa categoría de causalidad que ellos dan es acorde o no. Si es acorde, listo, si no pasó de pronto un evento adverso grave, que ay, que bueno, ya lo voy a definir, si no pasó un evento adverso grave, pues no hay necesidad de hacerle modificaciones al rotulado o de pronto al medicamento como tal. Pero si ya es un evento adverso grave, se va a tener dentro de la base de datos y se va a realizar la investigación para ver si de pronto han ocurrido más eventos y ahí sí podremos tomar las medidas correctivas. Eso tendría que la obligación de los titulares. Otra obligación del titular es que tiene que tener dentro de su equipo un médico veterinario o médico veterinario zootecnista que es el encargado de manejar ese sistema de farmacovigilancia dentro de cada una de las empresas. No puede ser otro profesional. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos que para poder realizar esa investigación necesitamos un profesional idóneo en la parte de medicina interna, en la parte de farmacología, de toxicología y de epidemiología. Con esas 4 ramas ya podríamos tener un profesional idóneo para que pueda dar su análisis y así podamos estar en conjunto hablando y tener un mensaje más acertero, más verdadero al usuario final, que es el que está afectado por el evento adverso. Eso en cuanto a las personas o a los titulares de los registros de venta, pero quienes tienen su práctica profesional en el campo o quienes tienen su clínica veterinaria, si llegan a ver cualquier efecto adverso, tengo una reacción adversa a un medicamento, una reacción adversa a un biológico, entonces, ¿qué debe hacer el profesional? Él ingresa a la página del Instituto Colombiano Agropecuario y allí puede descargar el formulario. ¿Cómo se maneja? ¿Qué debe hacer? Sí, el reportante puede dirigirse a la página del ICA, www.ica.gov.co. Ahí en oferta institucional lo abre y ahí sale un ítem que dice formas para trámites. De ahí las formas para trámites le dan clic y realmente ahí salen todas las formas que ustedes diligencian para hacer requisitos o requerimientos ante el ICA. La forma de reportar los eventos adversos se llama forma 3850. La pueden descargar directamente de la página y llenarla a mano y enviarla nuevamente en PDF, o podrían escribir al correo que está diligenciado para el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que es farmavig.vet@ica.gov.co. Escriben si necesitan de pronto de que ajustar la forma porque necesitan más espacios o porque no tienen 1, 2 o 3 más medicamentos que se le colocó al animal, pues se envía ya en formato de Excel para que se pueda ser modificada y así realmente se vuelve a enviar al correo de farmacovigilancia. Okay. Yo como persona natural o como médico veterinario o como titular dueño de un registro, ¿puedo directamente comunicarme con el ICA o debo comunicarme directamente con el laboratorio farmacéutico? ¿Cómo es la vía, el flujo para poder reportar estos eventos? El flujo de información, tenemos al reportante, que es el personaje principal en todo esto, porque gracias a él es que vamos a poder tener una base de datos y vamos a poder vigilar realmente la seguridad de los medicamentos. Entonces el reportante lo tenemos. Él puede direccionar esa forma 3850 directamente al titular del registro de venta o la puede direccionar directamente al Sistema Nacional de Farmacovigilancia al correo que les acabo de decir. O también podría enviarlo a las dos partes para que los dos tengamos conocimiento. Cuando va directamente al titular, el titular nos lo tiene que informar a nosotros mientras ellos hacen la investigación. Cuando va directamente al ICA, nosotros tenemos dentro de nuestras obligaciones, tenemos que reportarle al titular y decirle, mire, pasó esto con estas características en cierto departamento, realizar por favor la investigación y tiene esos 15 días hábiles para darnos el informe final. Muchas gracias, doctora Andrea.
Luego es de una enorme responsabilidad que los médicos veterinarios y la industria farmacéutica, todos aquellos que estamos involucrados en el manejo de medicamentos y de biológicos veterinarios, que nos sumemos a esta conciencia de reportar todas las situaciones adversas que no solamente son contra la salud de los animales, o no contra, sino cuando tenemos cualquier situación adversa, tanto en animales como en personas, como en medio ambiente, y todo lo que está mencionando la doctora Andrea, y por lo tanto es muy importante que tengamos claridad en cómo poder reportar esos eventos. Doctora, muchísimas gracias. Hay unas causalidades, hay unas categorías que ustedes como Instituto Colombiano van a clasificar los eventos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Listo, entonces ya teniendo la definición de causalidad, que es la fuerza de asociación entre el medicamento biológico y el desarrollo del evento adverso, el ICA, basándose, esto no fue que se lo inventó el ICA para sacar la resolución, no, sino basándose en normas de farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos, de la Agencia Española, también de Francia. Basándose en lo que ellos manejan en su sistema, tenemos las diferentes categorías. Las categorías es la A, la B, la O, la O1 y la N. ¿Qué significa cada una de estas letras? La categoría A es la que da que si realmente el medicamento biológico produjo ese evento adverso, ¿sí? Que en este caso pues ahí sí ya sería el efecto adverso, porque sí ya es responsabilidad del medicamento. Para dar una clasificación de categoría A tenemos que tener en cuenta el tiempo en que se desarrolló ese evento adverso. Un ejemplo, si es una reacción anafiláctica de un biológico, pues realmente se tiene que dar en un tiempo muy reducido para poder darle esa responsabilidad al medicamento. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, otro parámetro que tenemos en cuenta es la farmacología y toxicología de ese producto, si es acorde con la sintomatología que presentó el animal, ¿sí? Otro parámetro es si no se aplicó absolutamente nada más, sino solo se aplicó ese medicamento o el biológico en este caso. Y otro es que definitivamente no encontremos ninguna causa, que el animal no estaba enfermo, no tenía ninguna enfermedad concomitante, que fue el uso adecuado, que fue en las dosis adecuadas, que fue en la frecuencia adecuada y que presentó el evento, pues ahí sí llamamos la categoría A. La categoría B, que es B posible, es cuando alguna de esas anteriores de la A no la cumple. Entonces, por lo menos si el animal tuvo una enfermedad, ya no podemos darle toda la responsabilidad al medicamento, porque pudo ser que por un sistema inmunológico debilitado puede ser que haya producido ese evento, ¿sí? La categoría O es cuando no tenemos toda la información. Es de ahí importante llenar todos los espacios, diligenciar todos los espacios que tenemos en la forma 3850 para tener toda esa información y que la información no sea insuficiente, porque ahí sería, cuando vamos categoría O es porque la información no fue suficiente para poder asignar otro tipo de categoría. Cuando es O1 es cuando es no concluyente. ¿Qué es no concluyente? Que no podemos descartar que ese evento se produjo por la administración del medicamento, pero que hay otros factores que no lo pueden concluir para dar una categoría A. Y la N es improbable, es que definitivamente no tiene nada que ver el medicamento biológico. Esas son las categorías que ponemos en la resolución. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para prevenir esos efectos, esos eventos adversos? Las recomendaciones básicas, las principales son, por lo menos ahorita que tenemos tanta controversia y tanta problemática a nivel de salud pública, porque esto nos afecta a animales y a humanos como tal, con el uso de antibióticos, que tenemos ya muchas bacterias resistentes a muchos principios activos que realmente los estamos utilizando de una forma sin control. Entonces, una de las principales es que por lo menos estos antibióticos que tienen en su leyenda véndase bajo fórmula del médico veterinario, se respete, o sea, que no se venda, no tenga su venta libre así en el establecimiento veterinario, sino que realmente sea utilizado por un médico veterinario.
¿Por qué? Porque en este caso, pues cuando utilizamos de pronto antibióticos necesitamos saber si a la infección que estamos corrigiendo o estamos atacando, esa bacteria es sensible al principio activo que le estamos dando. Pero muchas veces se dan antibióticos sin hacer de pronto un antibiograma o alguna prueba de sensibilidad, y es cuando realmente empezamos a crear esas bacterias resistentes y tenemos esa problemática, más que todo con esos animales que hacen parte de la cadena alimentaria. Entonces, respetar las indicaciones que dice el rotulado, esa es una de las estrategias que tenemos. Otra es que los biológicos sean colocados, sean aplicados también por un médico veterinario, porque siempre que vamos a llevar de pronto nuestra mascota al veterinario para empezar su plan vacunal, el veterinario debe hacerle un examen previo para ver si el animal está en condiciones de poder recibir ese agente, porque es un agente desconocido al sistema inmunológico, si es realmente acorde con sus características, a su edad, a su capacidad, si va a recibir bien ese medicamento biológico o no. Entonces, precisamente en este tipo de vacunaciones es preciso que lo maneje solo el médico veterinario. Otro es tener regulación de pronto con los médicos veterinarios con sus partes de los medicamentos que tienen control especial, es que realmente estén bajo llave y que se manejen intrahospitalario, no se manejen por fuera. Esa es otra de las recomendaciones para tener en cuenta. Muchas gracias, doctora Andrea. Luego, las responsabilidades de todos los colegas en el manejo de medicamentos, en el uso adecuado de medicamentos. Hay unas limitaciones que tiene el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. ¿Tú nos puedes hablar un poco de ellas? Claro, las limitaciones son precisamente la falta de notificación, la falta de que ustedes hagan los reportes, porque muchas veces de pronto damos cualquier AINES o por vía oral que produce de pronto vómito. En este caso, pues hay muchos veterinarios que le dicen a los propietarios: esto es normal, esto es un evento que puede pasar, pero si no lo reportan y si no tenemos un control de esto, pues nos quedamos ciegos, y también el titular del registro de venta también está ciego de que de pronto su producto no se está comercializando porque está causando eventos que pueden estar dentro de la etiqueta, pero que si podemos tomar las medidas necesarias para mitigar la presentación de esos eventos, pues se podría de pronto hacer un mejor manejo, y así tendríamos unos animales más sanos, tendríamos un manejo más adecuado, un uso racional de medicamentos en este caso. Muchas gracias. Cuando como médicos veterinarios abrimos un establecimiento en el que vamos a vender medicamentos veterinarios, debemos siempre acogernos a la resolución 1167 del Instituto Colombiano Agropecuario, y debemos tener siempre esa resolución muy presente. ¿Para qué? Para manejar bien los medicamentos, para poder tener los biológicos bajo el control de temperatura, los registros del control de temperatura que deben tomarse cada incluso 12 horas, deben estarse manejando esos registros, no solamente porque viene la visita, sino porque nuestros biológicos bien manejados es cuando los tenemos cuidando la cadena de frío. ¿Qué otras cosas nos puedes hablar de esa resolución 1167? La 1167 pues es la de registro de establecimientos. Ahí ustedes se pueden dirigir para tener todos los requisitos básicos para así poder registrar sus establecimientos de comercio y los veterinarios que están a cargo de ese establecimiento. Esa es básicamente la de la resolución 1167. Gracias. Recordemos también que estamos ante la responsabilidad de manejar los medicamentos controlados y de comprarlos bajo la receta controlada que emite el Consejo Profesional Convescol. Entonces es importante que tengamos nuestras recetas controladas y que solamente los medicamentos controlados sean vendidos bajo esa receta. Bueno, doctora Andrea, ¿y qué acciones correctivas puede tomar el Instituto Colombiano Agropecuario en caso de que todo esto no se cumpla? Las acciones correctivas son las siguientes, pues en este caso serían directamente hacia el titular o el importador del medicamento.
que dentro de las obligaciones de ellos está presentar unos informes periódicos de seguridad. Esos informes periódicos de seguridad, ¿qué son? Son un compilado, es un resumen de todos los eventos adversos que pueden tener para poder así determinar una relación riesgo-beneficio. En este caso, estos informes, si no se presentan en los tiempos que están establecidos dentro de la resolución, pues podrían haber algunos tipos de sanciones que el titular ya conoce, que son bajo un decreto estipulado, que podrían, pues realmente podrían ir hasta la cancelación del registro o una multa. Pero pues ya de hablar de esa parte, pues es pasando por varios pasos para que ellos puedan entregarnos esos informes y así hacer una vigilancia pasiva, porque en este caso el ICA estaría haciendo solo una vigilancia pasiva respecto a la presentación de eventos adversos relacionados con los medicamentos. Las empresas que tienen a su título, a su propiedad, el registro de medicamentos o que importan, ¿qué tienen que hacer desde que en agosto de 2017 surgió la resolución? Ellos, ¿cómo deben organizar su estructura empresarial para que haya un médico veterinario a cargo del sistema de farmacovigilancia de esa empresa? Entonces, de ahí parten estos informes periódicos. A partir del 22 de agosto, que fue publicada la resolución, ellos deben presentar estos informes, que van a estar en los tiempos prudentes durante 4 años para nosotros poder tener esa vigilancia, esa seguridad de ese medicamento que está comercializándose como nuevo. Entonces, a partir de la fecha de que tengan la licencia de venta, de que se establezca la licencia de venta, de ahí empiezan a contar unos tiempos cada 6 meses de presentar ese informe periódico de seguridad durante 2 años y luego de los 2 años anualmente hasta que cumplan los 4 años. Estos informes, ¿qué es lo que deben presentar los titulares? Son las características del producto, mecanismo de acción, las dosis reportadas tanto nacional como internacional. Nosotros aquí no pedimos solo la información nacional, sino también toda la información global en donde se esté comercializando ese medicamento. Si han tenido eventos adversos nacionales o internacionales, precisamente para mirar a ver si hubo un evento adverso en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, son unos países que realmente son con unas características ambientales diferentes a Colombia, pero no los podemos descartar y las tenemos que tener presentes para ver si de pronto aquí podría también ocasionarse ese evento, ¿sí? Entonces, al tener esa vigilancia durante esos 4 años, ya podrían de pronto los propietarios o el usuario final ya estar más tranquilos de poder manejar un medicamento que estuvo controlado, vigilado, su seguridad y vigilada su efectividad, porque aquí no estamos hablando de eficacia en los estudios clínicos, efectividad ya porque estamos en la población real, y así ya podríamos estar más seguros para poder dar el tratamiento adecuado. Casi que podríamos decir que la responsabilidad no termina cuando se obtiene el registro sanitario, sino que debemos estar reportando, se llaman reportes periódicos de seguridad. Los informes periódicos de seguridad. Esos, entonces, si bien entiendo, se manejan los 2 años siguientes a la fecha de registro durante cada 6 meses, ¿sí? Posteriormente es anualmente durante los 2 años más, y luego cada 3 años. Cada 3 años deben estarse. Cada 3 años deben estar dando ese informe de cómo va su relación riesgo-beneficio, para así poder determinar y estar seguros en el momento de utilizarlos. Esos informes entonces son responsabilidad de aquellos que tienen el titular los titulares del registro de venta o de los importadores. Y lo que hacen de esa manera, y lo que hacemos todos de esa manera, es completar la información y mantener toda la información que se necesita para tener un medicamento seguro en el mercado. Sí, señor, correcto, estamos bien. Gracias, doctora Andrea.
Recuerden entonces, los medicamentos de control oficial están regulados por la resolución 1478 de 2006 del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia. Creo que no sé si tenemos todavía alguna cosa que se nos haya escapado. De pronto sí, la diferenciación de los eventos adversos. Entonces tenemos los eventos adversos graves, que cuáles son, los que implican, los que dan, es un evento desfavorable que causa de pronto la muerte del animal, o que cause la hospitalización, o que perdure de pronto esa hospitalización, o que cause aborto, o una malformación congénita. Bueno, estos son los eventos adversos graves. Estos se deben reportar en las primeras 72 horas. Las primeras 72 horas con los criterios mínimos que están dentro de esa forma 3850. ¿Cuáles son esos criterios mínimos? Son que sea un animal identificable, que sea una persona identificable la que esté reportando. Las características del medicamento identificable, entonces para esto tendríamos que tener el registro ICA, el lote es muy importante para tenerlo en cuenta, el nombre comercial, si es veterinario podrían anexar el principio activo, pero pues la forma está ideada para que la pueda diligenciar cualquier persona. Entonces podrían colocar el nombre comercial, la fecha de vencimiento, la fecha de aplicación, la fecha de terminación del tratamiento. Y también la sintomatología que presentó el animal, y accesorio también tiene una parte donde pueden anexar de pronto exámenes clínicos que se le hayan hecho, necropsia, si el animal murió. Entonces para esto tienen 72 horas. En el caso de que no sean eventos adversos no graves es que no necesiten de tratamiento, ¿sí? Que de pronto pudo haber una reacción local, que ya el otro día pues ya hubo mejoría, entonces para esto no son eventos adversos no graves, que sí hay que reportarlos, pero en este caso pues se van a reportar por parte de los titulares de registro de venta, se van a reportar cada 3 años. Okay. ¿Sí? Y tenemos los eventos adversos inesperados. Los eventos adversos inesperados son los que no están dentro de la etiqueta. Entonces de pronto ahí sí, cuando tenemos estos adversos inesperados, sí los tenemos que estar controlando para poder realizar una vigilancia ahí sí activa, en realizar estudios por registro, para ver si de pronto tendríamos que modificar las precauciones o contraindicaciones que tiene el rotulado del medicamento. Para dar un pequeño ejemplo, existen antibióticos que pueden generar reacciones adversas, un ejemplo cualquiera, las denominadas farmacodermias, reacciones que muchas veces llegan a necrosis del lugar de aplicación de algunos antibióticos. Si yo como médico veterinario aplico mi antibiótico, entonces tengo 72 horas a partir de la reacción, que muchas veces ni siquiera es responsabilidad del medicamento, a veces son reacciones de idiosincrasia, es decir, propias del individuo. Entonces son 72 horas las que tengo para reportar ese evento adverso. Para reportarlo al ICA o al titular. O al titular. Pero el titular también tiene que las 72 horas para reportarlo al ICA. Correcto. Tenemos preguntas en Facebook a través de la transmisión en directo que se está haciendo. El doctor Sebastián Lizarazo nos pregunta, ¿cuáles son las reacciones adversas que se deben reportar? Bueno, las de tipo, pues eso lo hablamos al principio, pero son los problemas relacionados con animales, los problemas relacionados con personas, los problemas relacionados con los límites máximos de residuos y los problemas relacionados con falta de eficacia y los usos fuera de etiqueta. Esos son los eventos que se deben reportar. Gracias. La doctora Paula Torres Rojas nos pregunta, ¿los eventos que han sido reportados en categoría A los publican o hay alguna forma de saberlo nosotros como médicos veterinarios para estar al tanto? Los de categoría A, como se explicó, están directamente relacionados con el medicamento, o sea, las responsabilidades del medicamento. Si están dentro de la etiqueta, pues ya, ahí dentro de la etiqueta lo explica y el medicamento
el médico veterinario, el médico veterinario al utilizarlo debe leer antes lo que dice precauciones y contraindicaciones para poder tener los antídotos necesarios. Si no, que era lo que estamos hablando ahorita, de los eventos adversos inesperados, y da una categoría A, ahí sí es cuando entramos a realizar la investigación y es cuando el ICA empieza a apoyar al titular del registro de venta a realizar la investigación para mirar si se han presentado en otras oportunidades, y si tenemos un número que ya nos dé la señal, ahí sí lo publicamos, pero mientras no haya una señal no se publica. Solo se hacen de pronto un estudio post registro para mirar a ver si realmente este evento puede ocurrir o no, y si dependiendo de los resultados que nos dé este estudio, sí podríamos ya determinar si lo publicamos o el mismo titular lo tiene que colocar dentro de su rotulado. Ok, gracias. El doctor Sebastián Lizarazo nos hace otra pregunta. ¿Cómo determinan que es improbable un efecto adverso por un medicamento? Improbable, estamos hablando de una categoría N. Improbable es por lo menos si estamos colocando un biológico y el animal empieza a presentar vómito o defecación o micción, de pronto a las 48-72 horas, pues ya ahí no hay responsabilidad, porque realmente durante estas 72 y 48 horas pudieron ocurrir múltiples causas que le desarrollaron esa sintomatología al animal, o que definitivamente la farmacología o toxicología de ese producto no se relaciona con lo que está presentando el animal. Depende de la farmacodinamia, depende también de la farmacocinética del producto, y es un grupo de personas que se encargan de establecer si efectivamente fue el medicamento quien causó el problema. Sí, exactamente, pues ya que hablas del grupo, en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia está coordinado por el doctor Néstor Guerrero, él es el coordinador, y el grupo como tal está comprendido de médicos veterinarios, hay 4 magísteres en farmacología y hay químicos farmacéuticos también. Entonces son profesionales que pueden determinar si es improbable o no el evento adverso ocurrido. Ok. Muchas gracias, doctora Andrea. No sé si todavía tengamos alguna otra pregunta a través del teléfono, la línea telefónica está abierta, o a través del Facebook, entonces tenemos una. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, quisiera hacer una pregunta del tema relacionado con el streaming. Claro que sí, recuérdanos tu nombre, por favor, y de dónde te comunicas. Camilo Parra de Bogotá. Camilo Parra de Bogotá. Doctor, yo quisiera saber si un evento adverso puede ser cuando uno aplica un medicamento y no hay ninguna reacción. Un evento adverso que puede ser porque... Cuando dices que no habría ninguna reacción, es decir, que no tenemos ninguna reacción. De que yo haya aplicado ese medicamento. Yo espero una respuesta, pero no ocurre. Ya, tú esperas una respuesta terapéutica, pero no ocurre. Podríamos estar hablando de un fallo terapéutico. Podría ser que hiciera falta de eficacia. Muchas gracias. Listo. Sí. Lo que tiene que decir si ese es un evento adverso, que es falta de eficacia, en este caso, sí se debe reportar y precisamente se debe analizar por medio del laboratorio y las pruebas que se realizan para este tipo de eventos, para determinar si realmente fue que el medicamento no tuvo el efecto esperado que necesitaba el animal para corregir su enfermedad. Entonces, en este caso, sí se debe reportar y también tiene una vigilancia activa en este momento con el titular del registro de venta para poder realizar los análisis necesarios y diferenciar si fue una falta de calidad, porque ahí ya estaríamos hablando de pronto de calidad del producto. Y para esto, precisamente por eso les decía que dentro de la forma es importante colocar el lote, porque hay algunos lotes que podrían ser inesperada su calidad, no sé, otro tipo de material que se utilice, excipientes que hacen parte del medicamento, que hacen que no pueda producir el efecto deseado.
Entonces sí deben reportarlo y en este caso pues el titular empezaría la investigación acompañada del ICA, del apoyo del ICA. Habría muchos ejemplos para eso, el anestésico que se aplica y que el paciente no entra en el estado que se necesita, por ejemplo. Exactamente. También tenemos que mirar el almacenamiento del producto, ¿no? Tenemos algunos medicamentos que tienen precisamente, si su frasco es con una capa oscura, es porque necesitamos protegerlos de la luz. Si están a una temperatura que no es la ideal, la que dice en el etiquetado, por eso nosotros siempre tenemos que respetar mucho lo que dice la etiqueta del producto. Si se conserva a una temperatura de 15 a 30, se debe conservar a esa temperatura. Si es protegido de la luz, se debe estar protegido de la luz, porque todos estos factores implican a que pueda hallar un problema en su calidad del producto y ya al aplicarlo. Por lo menos los biológicos, que si no se respeta la cadena de frío, pues podrían presentar falta de eficacia, pero no es directamente por el producto, sino fue por el manejo que se le hizo a ese producto. Ya. Muchas gracias, doctora Andrea. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No hay. Sí. Buenos días. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, tengo una pregunta, tengo una duda. Es que no tengo claro si se puede utilizar o están autorizados algún tipo de medicamentos de humanos que puedan ser usados en animales. ¿O quién puede dar esa claridad o dónde se puede establecer eso? Ok. Listo, muchas gracias por su pregunta. Gracias. Y sí, es una pregunta que realmente es muy común. En este caso, pues, si estamos utilizando medicamentos de uso humano, estamos utilizando medicamentos de uso fuera de etiqueta, porque dentro de su etiqueta no dice para animales. Pero en el caso de que sea necesario, porque no hay una alternativa en veterinaria, en este caso debe ser manejado bajo la supervisión de un médico veterinario, ya que él tiene el conocimiento idóneo de qué le puede producir al animal en el caso de que haya un tipo de evento adverso, y qué puede hacer para restablecer o para corregir esta sintomatología que está presentando el animal. Entonces, en este caso nadie lo vigila. Nosotros como Sistema Nacional de Farmacovigilancia, en este caso solo estamos manejando y vigilando los medicamentos de uso veterinario, los que tienen en su rotulado uso veterinario, registro ICA. Ya los medicamentos de uso humano ya es con otra entidad, pero pues ellos van a dar la respuesta de que pues dentro de la etiqueta no está el uso en animales, entonces es preferible que si se va a utilizar este medicamento lo hagan bajo supervisión de un médico veterinario, no de voz a voz. Es decir, el médico veterinario que tiene su establecimiento, su clínica veterinaria, puede utilizar los medicamentos de uso humano, no puede venderlos directamente, pero los puede utilizar intrahospitalariamente porque es necesario, y muchos de los medicamentos, de hecho una gran cantidad de medicamentos humanos se utilizan intrahospitalariamente. Es decir, ¿ese uso es correcto? Es correcto cuando no hay alternativas veterinarias, es correcto. Si ya definitivamente no hay una alternativa veterinaria, no se puede conseguir, se pueden utilizar. Pero si hubo una alternativa veterinaria y se utilizó el medicamento humano, pues ahí sí es un error de medicación por parte del médico veterinario. Correcto, muchas gracias. La doctora Jennifer Olaya nos pregunta, ¿qué características debe tener el médico veterinario responsable ante el Instituto Colombiano Agropecuario? ¿Qué experiencia debe tener? La experiencia es que sea pues titulado médico veterinario o médico veterinario zootecnista, que tenga conocimientos en farmacología, que tenga conocimientos de toxicología, medicina interna y epidemiología. Esas son las 4 ramas que tiene que tener el encargado del sistema. Y la doctora María Juliana del Real nos pregunta si las 72 horas son a partir de la aplicación del medicamento o a partir de la aparición del efecto adverso. A partir del desarrollo ya del evento adverso, porque pues a partir de la aplicación no sabemos si el animal desarrolló evento adverso o no. No, a partir de que estemos observando la sintomatología
que está presentando el animal por la posible aplicación de ese medicamento. Ok. Muchas gracias, doctora Andrea. Bueno, muchas gracias. Aún creo que tenemos espacio para alguna pregunta. Mientras tanto, informar y compartirles que el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia siempre está en búsqueda de estas alianzas con entidades. ¿Para qué? Para poder fortalecer el desarrollo y el trabajo de los médicos veterinarios del país. Se hace un trabajo muy bonito y un trabajo de la mano con diferentes entes para poder llevar a ustedes información que les permita trabajar mejor como médicos veterinarios zootecnistas y zootecnistas. La invitación es entonces a que continúen asistiendo, acudiendo al computador, en internet, viendo estas charlas en streaming, a través de las que se van desarrollando diferentes capacitaciones para ustedes. Entonces creo que es todo. No sé si tengamos alguna pregunta adicional o algo que se nos haya pasado. No, pues solo es invitarlos a que consulten el correo de farmacovigilancia, lo vuelvo a repetir, es farmavig.vet@ica.gov.co. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, ahí el equipo responsable del sistema les van a estar dando sus respuestas. Y los invito a que reporten, que no se queden callados, ahí sí, como dice un periodista, denuncie, precisamente para poder tener todos y trabajar todos en conjunto por la salud y bienestar animal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas, a todos los asistentes. Cuenten con Convescol para un mejor ejercicio de su profesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos y un feliz día. Gracias.